Hoy nos enlazamos con Francisco Abundis, director de Parametría, a quien le agradezco mucho que acepte conversar aquí con nosotros en el Octágono. Paco, ¿cómo estás? Muy bien, de verdad, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Paco. Hablemos de la popularidad del presidente. Los datos de Parametría son particularmente interesantes para quienes ponían en duda que el presidente tuviera 70% de aprobación, como él afirma. Esta encuesta nos presenta datos que así lo avalan. ¿Cómo explicar que en esta encuesta, Paco, el presidente tenga una popularidad tan alta, 72%, que es más alta incluso que la que le da el Financiero, por ejemplo, con 62%, Consulta Mitofsky con 60.3%? ¿Qué nos puedes decir? Mira, en general, con estas dos otras fuentes que mencionaste, el Financiero o con Consulta, no son mediciones comparables, porque las de Consulta son mediciones hechas por Facebook, es decir, estás excluyendo a más del 30% de la población, 35%, y solamente te quedas con el 65% que tiene más ingreso, que tiene mayor escolaridad, que tiene más urbanidad, ¿no? En general, servicios. Y en el caso de las telefónicas sucede de manera similar. Una telefónica, aun si es hecha a través de celulares que tiene más alcance, tienes un sesgo entre la población, tal vez un poco mejor, no es de 35, puede ser de 30 o 25, pero estás excluyendo a buena parte de la población que sobre todo radica en el sur del país. Te puedo poner el ejemplo de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, que tienen incidencia telefónica de cerca de 30%. Entonces, el nivel de aprobación, de hecho nosotros nos hemos movido en una franja de 65, 68, ¿no? Está particularmente, se disparó el dato, pero estás en el margen de error. Estas presenciales, sí. Todas ellas son de pandemia. Exactamente, esa es la diferencia, que básicamente tiene que ser una entrevista cara a cara, que es la única forma hoy día de representar a la opinión pública en este país. Nosotros son buenas aproximaciones, ¿no? Claro. Ahora, pero no es la opinión pública en su conjunto. Claro, eso lo explica. Cuéntanos un poco cómo está la popularidad del presidente por segmentos demográficos. Me llama la atención que la aprobación del presidente cambia bastante dependiendo del tipo de ocupación de las personas. Vemos, por ejemplo, cómo entre campesinos y trabajadores por cuenta propia, la popularidad de López Obrador es muy alta, 82% en el caso de campesinos, 76% en el caso de trabajadores por cuenta propia, pero es más baja entre los comerciantes, empresarios, estudiantes, ¿no? Comerciantes le dan 66%, empresarios 63%, estudiantes 62%. ¿Cómo explicar esto? Sí. Bueno, y te doy otro dato de un grupo que no mencionaste, que es el de los desempleados. Gente sin actividad económica, por razones entendibles, parece que podría estar muy molesta, ¿no? Y le atribuye a alguien esta condición que tiene hoy día, y también parece castigar al presidente. Están en los niveles más bajos, están en 50 altos, 60 bajos, ¿no? Es decir, tienes un diferencial de cerca de 5 o 10 puntos de diferencia, dependiendo del momento en el tiempo que lo observes. Porque esto también no es solamente ver la medición puntual, sino es ver cómo se ha comportado en el tiempo, ¿no? Claro. Y como bien señalas, donde están probablemente los mayores diferenciales es en a qué te dedicas. Y yo sí creo que gente como los comerciantes, que han sido pues lamentablemente muy castigados por el tema de la pandemia, ya pues siento ponerlo así, pero pronto vamos a cumplir un año que estamos en esta condición, un poco se lo tienen que atribuir a alguien o responsabilizar a alguien, más allá de esa responsabilidad existe o no. Lo mismo los empresarios, pero si lo ves digamos en términos de qué tanto te ha afectado este último año, o incluso veníamos ya de una tendencia a la baja. El presidente llegó a estar por arriba de 85%, 86%,
Antes de la pandemia, la verdad es que sí se notaba una caída muy clara de 60 bajos, y esta situación creo que o ha estabilizado por lo menos, incluso con una ligera recuperación. ¿Cuál sería la explicación? Uno es cuánto te ha afectado en situación económica, y eso depende a qué te dedicas. Y la otra es que los programas sociales que tiene Hernán, yo creo que sí están llegando a buena parte de la población, y es algo que en buena parte de la clase media no ve. Ahora que te refieres a los campesinos, hay grupos sociales donde sí están llegando estos programas sociales, que es una parte constitutiva de la aprobación presidencial, ¿no? Pero no es algo tan evidente, ¿no? Hay una justificación de clase, imagino, ¿no? Lleguen o no los beneficios, para mucha gente el hecho de sentir que ahí en la presidencia está sentado alguien que es como uno, me imagino que eso también debe jugar un papel importante. No sé si ustedes tengan manera de medir eso o de estudiarlo. Sí, pero más de manera cualitativa. Ciertamente no, digamos, esta parte objetiva, te diría, de ayudas sociales que le estamos observando, no es la única variable que cuenta. Está, yo creo, el tema de los símbolos, ¿no? O sea, que hay muchos en la forma en que se comporta el presidente, desde volar en aviones comerciales, de vivir de manera modesta, pararse a una conferencia por las mañanas, igual que se levanta prácticamente el promedio del trabajador en México, ¿no? Es otro símbolo muy, muy importante. Esa parte simbólica no deja de ser muy poderosa. Pero otra vez no es la única, ¿no? Hay una digamos, si le sumas esa parte simbólica, que es parte de su comunicación, y esa comunicación también tiene una parte verbal, ¿no? En la cual él argumenta por las mañanas, está básicamente intentando persuadir a un público que está allá afuera, ¿no? Entonces tiene razón, o sea, no es solamente estos beneficios que recibe, sino además hay una parte de comunicación, y en esa los símbolos juegan una parte muy importante. Claro, claro. Me llama la atención que en el último mes la popularidad del presidente haya bajado tanto entre las personas que tienen posgrado. Bajó del 76 al 53%. ¿Cómo explicar esto? ¿Por qué son el segmento que menor afinidad siente por el presidente? Y en general las diferencias que se ven por nivel educativo que llaman la atención. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Paco? Ya, ahí te diría que más bien es un tema de problema muestral. La gente con posgrado en este país es una población muy pequeña, y en nuestras muestras también representa un público menor. No es que no esté pasando, está pasando, no sé si en esa dimensión o digamos con la magnitud que tú lo planteaste. Lo que es cierto es que en México solamente el 15% del país tenemos la fortuna de tener estudios universitarios, solamente 1% tiene posgrado y centésimas tiene posgrado en el extranjero, lo cual significa que esa muestra, esa pequeña parte de la muestra que tuviste, pues implica que con que alguien cambie de opinión significa mucha varianza, porque tenemos una muestra muy, muy pequeña. Dicho esto, no es que no esté pasando. Sí creo que algunas propuestas del presidente, algunas de sus políticas públicas están afectando en buena medida a la opinión pública en este segmento. Entonces, ciertamente gente con mayor escolaridad, gente con mayores ingresos, podría estar siendo afectadas por algunas políticas del presidente. Te puedo hablar simplemente de la parte académica, universitarios, donde el presidente ha propuesto pues bajar salarios, este gobierno no está haciendo muchas contrataciones, digamos, de este tipo de profesionales para temas como consultorías
y eso pues sí creo que termina afectándote de alguna manera a tu bolsillo o de manera personal, más allá de cualquier convicción, ¿no? En la muestra, digamos, en tu encuesta, esta población realmente no es representativa, no es una muestra representativa como para hacer conclusiones demasiado contundentes tampoco. Si lo ves en el tiempo, sí verías que es constante y está pasando. Yo me refería a que cuestiona más el cambio al que te refieres, ¿no? Pero ciertamente si ves, ha ido bajando mucho más que en otros grupos. Si lo ves como constante, o lo hacemos a veces cuando tenemos poca muestra de algún segmento de población, colapsas, es decir, unes varias muestras. Si quieres esto te quita la parte de temporalidad, pero te da un grupo de población más grande para ver si algo está pasando o no. Pues qué interesante, Paco Abundis. Todo esto abona mucho a la discusión sobre la popularidad de López Obrador. Te agradezco mucho por esta conversación. Al contrario, Hernán, yo creo que tu interés en el tema es fundamental porque ciertamente hay que explicar buena parte de estos fenómenos sociales. A mí me parece en particular preocupante por lo que sabemos que no se entienda de qué está compuesta la aprobación presidencial, que simplemente se niegue, ¿no? Diga, no está pasando. Digo, creo que eso ya no es tanto discusión, creo que ya todo el mundo está de acuerdo con que es alta, a pesar de discusiones, de polémicas, pero saber de qué está compuesta es importante. Pero estaría bueno de pronto hacer una encuesta solamente en Polanco, ¿no? O en las Lomas, para ver cómo anda ahí López Obrador también, ¿no? Porque yo creo que ahí sí puede ser que salga bastante baja su popularidad. Sí, y esa es la parte donde digo que importa mucho la forma en que levantas la información y dónde la levantas, ¿no? Entonces, cuando tienes una medición cara a cara, pues sí tienes que ir a todo el país con todos los segmentos, y no tiene este tipo de sesgos que sería el extremo, el que tú mencionas, donde pues sí, ¿no? Hay gente por distintas razones probablemente muy molestas con el presidente. Claro, Paco Abundis, muchas gracias, te mando un abrazo. Un abrazo a ti, Hernán, un gusto.